Buenos días con todos. En el anterior video nosotros revisamos sobre las tres leyes de Newton. Ahorita nosotros vamos a resolver ejercicios en los cuales vamos a aplicar estas leyes. Entonces vamos directamente con los problemas. Vamos con el ejercicio número 1. El ejercicio dice que se debe calcular la fuerza que debe ejercer la persona del dibujo para mantener en reposo el bloque de 50 kilogramos. Entonces lo que nosotros tenemos es, por un lado, un bloque sostenido a través de una soga la cual está sujeta a una pared, y por el otro lado nosotros tenemos una persona la cual también está sujetando el otro extremo de la soga. El ejercicio dice que nosotros calculemos la fuerza que debe aplicar esa persona para que ese bloque esté en reposo. En otras palabras, no se mueva. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primerito vamos a calcular el peso del objeto. Hay que tener muchísimo cuidado con los conceptos. Una cosa es el peso de un objeto y otra cosa es la masa de un objeto. La masa se mide en kilogramos, mientras que el peso se mide en newtons. El peso es el resultado de multiplicar la masa de un objeto por la gravedad. ¿Qué significa eso? Que la masa es una propiedad intrínseca de cada persona, no va a cambiar, no importa en dónde esté ubicado, mientras que el peso sí puede cambiar. ¿Qué significa eso? Que si yo aquí en la Tierra calculo mi peso voy a tener un valor, pero si me voy a la Luna, en donde la gravedad es diferente a la de la Tierra, voy a tener otro peso, voy a tener otro valor. Entonces, la masa es algo propio de cada objeto, no puede cambiar, mientras que el peso sí podría variar. Entonces, por eso nosotros debemos trabajar con el peso. Ahora, la masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newtons, por ser una fuerza. Debemos tener también mucho cuidado con eso. Entonces, calculemos el peso. El peso va a ser 50 por 9.8. En este caso estamos utilizando gravedad de 9.8, que es el valor correcto. Podría haber ejercicios en donde les pida que la gravedad usen como 10, pero eso ya dependería del enunciado. Entonces, a 9.8, a menos de que el ejercicio diga lo contrario. Una vez que nosotros hemos calculado el peso, que es de 490 newtons, nosotros vamos a utilizar la primera ley de Newton, en donde la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. ¿Por qué se cumple que es la primera ley de Newton? Simplemente porque dice que el objeto debe estar en reposo. Y recuerden que la primera ley de Newton dice que si un objeto está en reposo o en velocidad constante, la sumatoria de todas sus fuerzas va a ser igual a cero. Entonces esto es primera ley de Newton. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos? Vamos a poner a esta de aquí que es una fuerza F, a esta de aquí también que es una fuerza F, y esta de aquí que va a ser el peso. Entonces, la fuerza F está empujando al objeto hacia arriba, mientras que el peso está empujando al objeto hacia abajo. Entonces, hay tres fuerzas que están sobre este objeto. Nos quedaría F más F menos P es igual a cero. Entonces, la fuerza 1 más la fuerza 2 menos el peso va a ser igual a cero. Nosotros reemplazamos, me quedaría que 2F menos 490 es igual a cero. Ese 490 que está restando pasa a sumar y ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y resulta que la fuerza que debería hacer esta persona es de 245 newtons. Con eso el objeto ya está en reposo y se seguiría cumpliendo la primera ley de Newton. Ejercicio número 2. Calcular la tensión de la cuerda horizontal sabiendo que la tensión en la cuerda B es de 32 newtons. Tener en cuenta el peso de la caja de 26 newtons. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos que dibujar el objeto aparte para poner todas las fuerzas que intervienen. Entonces, por un lado tendríamos la fuerza B, que es de 32 newtons. Por otro lado tendríamos el peso del objeto, que es de 26 newtons, y tendríamos también la fuerza A. Ahora vamos a reordenar estas fuerzas. La primera flecha la vamos a ubicar aquí. Después la segunda flecha, que sería el peso, y después la fuerza A, que sería esa tercera. Pueden darse cuenta ustedes de que estas flechas parten de un punto y llegan al mismo punto. ¿Qué significa eso? Que parten desde aquí y si nosotros seguimos la trayectoria, se va hasta arriba, baja y después se va hacia la izquierda y hemos regresado al mismo punto. Cuando sucede eso, se está diciendo que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, esa es otra forma de resolver estos problemas. Siempre que nosotros salgamos de un punto y reordenemos todas las fuerzas y lleguemos siempre al mismo punto, significa que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, lo que nos tocaría hacer simplemente es utilizar el teorema de Pitágoras, porque se nos ha formado un triángulo rectángulo.
Entonces simplemente sería que la hipotenusa al cuadrado, que es 32, es igual a 26 al cuadrado más x al cuadrado. Entonces la fuerza en A vamos a ponerle x. Si empezamos a resolver eso, me quedaría que 1024 es igual a 676 más x al cuadrado. Ese 676 que está sumando pasaría al otro lado a restar y me quedaría que simplemente x al cuadrado es igual a 348. Ese exponente pasa al otro lado como raíz y me quedaría la raíz cuadrada de 348, que es 18,65 newtons. Y con eso ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Entonces la fuerza que debe aplicar la cuerda A es de 18,65 newtons. Siguiente ejercicio. Calcular el módulo de la tensión de la cuerda inclinada si sostiene una esfera de peso 16 kilogramos y forma un ángulo de 42 newtons. Ahora, primera cosa, me está diciendo que el peso es 16 kilogramos. Entonces algo está mal aquí porque se supone que el peso se medía en newtons, no en kilogramos. Entonces lo que técnicamente el ejercicio me está dando es la masa, no el peso, solo por ver la unidad. Kilogramos es masa. Por lo tanto, nosotros deberíamos calcular el peso. Ahora, redibujemos el ejercicio. Tenemos aquí una pared la cual a través de una cuerda está sujetando a una esfera. Me dice que está formando un ángulo de 42 grados. ¿Qué fuerzas están actuando sobre este objeto? Simplemente el peso, que va a ser 16 por 9.8, el cual sería igual a 156,8 newtons. También vamos a dibujar aparte todas las fuerzas que intervienen. Esa primera flecha sería la cuerda que está sosteniendo a esa esfera. Ahora también tendríamos el peso, que estaría dibujado en la parte de aquí, que va a ser una flecha que va a empujar hacia abajo a la esfera. Y también vamos a tener una tercera flecha que va a ser la fuerza que está ejerciendo, ya sea la pared contra la esfera o la esfera contra la pared. Y nosotros ya tendríamos nuestro triángulo. También podemos darnos cuenta de que nuestro triángulo parte de un punto y llega al mismo punto. ¿Qué significa eso? Que la sumatoria de todas sus fuerzas va a ser igual a 0, por lo tanto está en reposo. Si nosotros empezamos a poner los valores, tendríamos que el peso es de 156,8 newtons, el ángulo es de 42 grados, nosotros tenemos h, le vamos a poner a la hipotenusa de esa forma y podríamos utilizar la función trigonométrica coseno. Recuerden que el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto será coseno de 42 es igual a 156,8 dividido para h. Si nosotros despejamos h, me va a quedar 156,8 dividido para el coseno de 42. Lo mismo que me va a dar a 156,8 dividido para 0,74, lo que me da un valor de 211,89. Significa que la fuerza que se está ejerciendo por esta cuerda es de 211,89 newtons. Y con eso ya tenemos resuelto nuestro problema. Siguiente ejercicio. Calcular la tensión de la cuerda sabiendo que no hay rozamiento. A ver, entonces, simplemente aquí nosotros tenemos un objeto el cual está siendo sostenido por una cuerda. Este objeto está sobre un plano inclinado, el cual está formando un ángulo de 55 grados. A ver, empecemos a dibujar entonces las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Ahí está el cuerpo. Y tenemos primero su peso. Su peso siempre va a estar apuntando hacia abajo. Tenemos también la cuerda que le está jalando a ese objeto hacia arriba. Y también tendríamos la fuerza normal. La fuerza normal ya la vamos a ver más detenidamente en los siguientes capítulos. Ahora, como me dice que yo debo sostener a este objeto, lo que debo hacer es reordenar de tal forma de que parta de un punto y llegue al mismo punto. Eso es todo. Simplemente empezamos a mover las flechas para salir de un punto y llegar al mismo punto. Ahora, si nosotros dibujamos esta flecha de aquí, esta flecha roja, simplemente significará es la misma flecha que nosotros tenemos aquí en el dibujo. Ahora, este ángulo es de 55 grados. Si nosotros trazamos una línea paralela, tendríamos el 55 grados de este lado. Es decir, si nosotros trazamos una línea paralela, tendríamos aquí el 55 grados. Pero nosotros no deberíamos trabajar con ese 55 grados. ¿Por qué no? Porque ese 55 grados está en la parte externa del triángulo. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer es trabajar con el ángulo interno, el cual sería 35 grados. ¿Por qué 35 grados? Porque recuerden que la suma tiene que darme 90 grados.
Entonces, si a 90 yo le resto 55 me va a dar 35 grados. Y por el otro lado aquí tendría un ángulo de 90 grados. En otras palabras, se me ha formado un triángulo rectángulo, en donde yo ya puedo utilizar las funciones trigonométricas. Vamos a utilizar nosotros la función trigonométrica coseno, en donde el coseno de 35 va a ser igual a cateto adyacente que esté dividido para la hipotenusa, que es 62. Si nosotros despejamos, t va a ser igual a 62 por el coseno de 35, lo mismo que me va a quedar a 62 por 0,81. Y eso me va a dar un valor de 50,78 newtons. Por lo tanto, la tensión de la cuerda ha sido 50,78. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. Último ejercicio. Dice hallar la reacción de la pared inclinada sabiendo que el peso de la esfera es de 24 newtons y la reacción de la pared recta es de 58 newtons. Entonces, a ver, tenemos una esfera la cual está dentro de esas dos paredes. La una pared es recta, la otra pared es inclinada. Y me dice que encuentre la reacción de la pared inclinada, sabiendo que el peso de la esfera es de 24 newtons. Entonces, a ver, tendríamos esa flecha que es la reacción de la pared recta con respecto a la esfera. Por otro lado tendría esa flecha que es la reacción de la pared inclinada con respecto a la esfera. Y por último tendría esa flecha la cual es el peso de la esfera. Entonces lo que vamos a hacer es poner los valores. El 1 es 24 newtons del peso y la reacción de la pared recta es de 58. Lo que me pide es la reacción de la pared inclinada. Si empezamos a reordenar, aquí estaría nuestro peso, que es 24. Aquí estaría nuestro 58 y aquí estaría la reacción de la pared inclinada. Pongamos los valores y tendríamos de nuevo un triángulo rectángulo. Utilicemos una función trigonométrica o el teorema de Pitágoras. En este caso, como tengo dos de los catetos, lo mejor sería utilizar el teorema de Pitágoras. Y me quedaría que x al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más 58 al cuadrado. Lo mismo que me da que x al cuadrado es igual a 576 más 3364. Me quedaría la suma de eso 3940 y ese exponente al otro lado pasa como raíz, lo mismo que me da 62,76 newtons. Entonces la reacción de la pared inclinada con respecto a la esfera es de 62,76 newtons. Muchísimas gracias por su atención, espero haber despejado algunas de sus dudas. Si tienen algún problema me pueden escribir para ayudarles.